versículo 6. Y cuando usted tenga su lectura, de gloria a Dios. Isaías capítulo 9, verso 6. Y lo vamos a leer de esta manera, hermanos. Mis hermanos de mi mano derecha van a leer la primera vez y mis hermanos, de mi mano derecha la primera vez y de mi mano izquierda la segunda vez. Amén. ¿Ya tiene su cita, hermanos? A la cuenta de 3 dice así la palabra de Dios. 1, 2, 3. Amén. Mis hermanos de mi mano izquierda. 1, 2, 3. Amén. Tome su lugar, hermano. La palabra de Dios es puntual a nuestra vida siempre. El título de este mensaje se llama, su nombre es admirable. Y acabamos de leer, hermanos, el libro del profeta Isaías. Este profeta fue el que más escribió sobre el Mesías desde su nacimiento hasta su muerte. Se le llama a este profeta el evangelista del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos los 4 evangelios y se dice que Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6 nos habla del niño de Belén que iba a nacer en esta tierra. Ese pequeño que fue destinado muchos años atrás, que iba a venir, pero menciona su nombre, el profeta. Y el profeta dice, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Y cuando escuchamos, hermanos, la palabra admirable, nos hace pensar en cosas a las cuales admiramos o personas a quienes admiramos. La palabra admirable significa que causa admiración por sus cualidades extraordinarias que son fuera de lo común. ¿Conocemos personas admirables a las que admiramos? ¿Conocemos personas que decimos, me inspira esta persona, yo quisiera imitar su forma de hablar, quisiera imitar sus acciones, quisiera imitar su trabajo, quisiera imitar su ministerio? La palabra admirable es cuando nuestro sentir siente un respeto y una admiración, nos maravillamos de las cualidades de una persona. Los sinónimos de admirable son asombroso, destacable, extraordinario, maravilloso, sorprendente, muy valioso. Esos son los sinónimos que se le da a la palabra admirable. Y cuando el profeta mencionaba a aquel niño que iba a venir a nacer en Belén, unos 700 años antes, dijo que su nombre era admirable. Quiere decir que cuando él estuviera sobre la tierra, iba a dejar asombrados a todos los que estuvieran con él. De hecho, él dejó asombrados a sus padres desde que nació. Yo me imagino a María, a José, sorprendidos de ver cómo el niño crecía, se desarrollaba en intelecto, en salud, en gracia, y quedaban sorprendidos y maravillados. ¿Cuántos de nosotros que tenemos hijos nos admiramos de los logros de ellos? Decimos, me sorprende, está tan pequeño, es tan inteligente, tiene tanta habilidad, tiene tanta gracia. Esa admiración, hermanos, siempre va a venir desde arriba. Todo lo que usted vea reflejado aquí en la tierra no es de un ser humano. Lo admirable, lo realmente admirable en esta tierra proviene de Dios y viene de Dios. Aleluya. Dice aquí, hermanos, toda la vida de Jesús fue admirable desde su nacimiento.
Nos admira cómo siendo Dios se despojó de su gloria. Hermanos, Dios decide mandar a su Hijo Jesucristo a la tierra a través de un pequeño, de un niño. Hermanos, el Señor Jesús es Dios y en el cielo tiene su trono y toda su gloria, y los ángeles le adoran y le sirven. Pero Él, hermanos, decidió despojarse de toda esa grandeza, de todo ese esplendor, de toda esa soberanía, y vino a nacer como un indefenso bebé, con todas las cualidades de un ser humano, pero pequeño. Cuando vemos a un niño decimos, es un ser inocente, es un ser indefenso, necesita a sus padres que vean por él, porque él no se sabe defender. Así vino el Rey de Gloria a nacer en un pesebre como un niño indefenso. Pero dice la palabra de Dios que habitó entre los mortales y los pecadores con esencia humana. Pero ¿saben qué es admirable? Que nunca pecó, ni con el pensamiento, ni con sus palabras, ni con sus actitudes, ni con sus acciones. Y hermanos, a veces nos ponemos a pensar en el Señor Jesús y decimos, ¿y qué el día que se enojó en el templo y sacó a todos, pecó? No pecó. Fue muy justo lo que hizo. Dentro de su justicia actuó. Pero yo les aseguro que todas las veces que Jesús alzaba la voz o decía una palabra directa, dentro de él había un sentir de amor por corregir a esa persona. La palabra de Dios nos habla de un momento en el que Jesús viene hacia él una mujer adúltera. Y hermanos, y si usted supiera la historia de esa mujer, diría que la maten. Si usted supiera todo lo que le hizo a su esposo, y que su esposo era un hombre honorable, y que su esposo la amaba y que le daba todo, y ella iba con uno, con otro, con otro. Nuestro juicio mental, hermanos, terrenal, diría, pues si la ley dice que se muera, que se muera. Solo que no fuera nuestra hija, ¿verdad? Porque no diríamos lo mismo. O alguien de nuestra familia. Pero aquí quiero llegar. Cuando esta mujer se presenta delante de Jesús, él tenía toda la autoridad para decir, mátenla. Pero él, hermanos, en su misericordia rescató a esta mujer. En su amor rescató a su mujer. Y eso es admirable. Nosotros somos fáciles de dar juicio. Somos fáciles de lanzar la mano, de lanzar la piedra. Nos dejamos de ver a nosotros mismos y miramos el pecado de alguien y arrojamos la piedra. Y hermanos, de eso no se salva nadie. Todos hacemos lo mismo. Si alguien hace algo injusto contra nosotros, levantamos la voz y estamos molestos y estamos enojados y nos airamos. Y muchas veces hacemos un plan para que esa persona pague el dolor que nos hizo sentir. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús fue rechazado muchas veces y que el Señor Jesús fue herido, lastimado como si fuera el peor de los malhechores y cerró su boca. Eso es admirable. Es admirable, hermanos, que en vez de dictar un juicio dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando dijo no saben lo que hacen, estaba diciendo porque yo soy el Hijo de Dios y me están matando, crucificando como el peor de todos los malhechores. Eso es admirable. Él vino a esta tierra y mostró todos los días durante su ministerio lo admirable que es. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en una ocasión fue a comer en la casa de un publicano. Y hermanos, los fariseos que conocían la ley y la palabra sabían que no debían de juntarse con gente que practicaba la maldad. Y este hombre llamado Zaqueo, que era judío, pero que estaba con las personas que no servían a Dios y trabajaba para ellos. Un día Jesús pisa su casa y dice, el día de hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y eso es admirable, hermanos.
Que alguien por amor vaya hasta la casa de quien no se lo merece y declare que su vida es transformada. Y nosotros, hermanos, somos ese Zaqueo, que a pesar de ser del pueblo de Dios, a pesar de ser hijos de Dios, a veces estamos con los contrarios, haciendo la voluntad de Satanás, del enemigo. Pero desde allá nos va a ir a traer el Señor, hermanos, y admirablemente nos va a rescatar. Aleluya. Dice aquí, hermanos, que hay algo admirable, que es su amor por nosotros. Si hoy le preguntara, hermanos, aquí terrenalmente, ¿quién es la persona que más le ama? Y usted en este momento está pensando, mi mamá, mi papá, y usted piensa en su familia, o en su esposo, o en su esposa, o en sus hijos. Pero la persona que más nos ama aquí y en la eternidad se llama Jesucristo. Él es el que más nos ama. ¿Y sabe qué? Prefirió morir Él antes que perdernos por la eternidad. Antes de que nosotros estuviéramos lejos de Él eternamente, Él vino, se hizo presente y se entregó. Y dijo, yo los quiero conmigo. Y pagó el precio, hermanos, y pagó el boleto para que el día que nuestros ojos se cierren en esta tierra, estemos ante su presencia. Aleluya. El amor de Dios es tan admirable, hermanos, que Él no se deja comprar con dinero. Si hay personas que dicen, yo pago el amor de Dios, nadie lo puede pagar. Así tuviera todas las riquezas de este mundo, nadie lo puede pagar. Ese amor, hermanos, solamente lo puede dar Dios. Lo único que podemos hacer es recibir ese amor admirable que Dios nos tiene. Aleluya. Jesús, hermanos, nos modeló cómo debe de ser la vida de un hijo de Dios. Cuando Jesús viene a la tierra, hermanos, viene con varios propósitos. El principal es salvar la vida del ser humano, rescatarlo de la condenación eterna. Pero hay otro motivo, es modelarnos a Dios para que lo conozcamos. Y otra es enseñarnos cómo vivir en esta tierra guardándonos para Dios. Él vino a darnos ese ejemplo. Él nos enseñó cómo. Nadie de nosotros podía decir, es que Él no fue un niño con todas sus necesidades, o no fue un adolescente con todas sus tentaciones, o no fue un adulto con todas sus imperfecciones, solo si no fue imperfecto. Pero Él sabe lo que es vivir en esta tierra y sabe cómo mantenerse sin mancha, y nos lo dejó, hermanos, a través de su palabra. Nos modeló cómo debe de ser un hijo de Dios. ¿Y sabe cómo debe de ser un hijo de Dios? Admirable. Debemos de tener un título que lo llevemos a donde vayamos, sea en casa, sea con los familiares, sea con los vecinos, sea en la iglesia. Un título que dice admirable, porque somos hijos de Dios y tenemos la esencia de Dios en nuestras vidas. Y pudiéramos decir, esto es imposible. Humanamente es imposible. Y la verdad es que humanamente es imposible. Pero teniendo al Espíritu de Dios, es posible. La Biblia nos habla, hermanos, de personas que fueron intachables y admirables en su conducta. Y yo le voy a pedir que vaya al libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Algunas personas dicen, solo Jesús pudo ser recto, pudo llevar una vida admirable, una vida sin mancha. Pero aquí encontramos a un hombre en el Antiguo Testamento llamado Job, que dice que su conducta era admirable, que nadie le podría reprochar nada, pero el secreto estaba en que tenía el temor a Dios. Eso nos lleva a tener una vida admirable, el temor a Dios. Y no es tener un terror a Dios, sino un respeto a su presencia. Y hermanos, a veces respetamos tanto a Dios aquí en la iglesia, cómo hablamos, cómo nos conducimos, cómo nos vestimos aquí en la iglesia. Pero fuera de la iglesia le faltamos el respeto a Dios.
Si lo faltamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, le faltamos el respeto a Dios. El temor de Dios es siempre, a donde vayamos, a donde estemos, con quien estemos. No importa que sea la persona más encumbrada aquí en la tierra, debemos honrar a Dios frente a quien sea, hermanos. No importa que esa persona está a punto de darnos un préstamo de dinero muy grande que lo necesito y por eso tengo que deshonrar a Dios. Honremos a Dios siempre, en todo. Que la gente pueda ver a Dios reflejado en nuestras vidas y que pueda decir: la conducta de esta persona es admirable. Y el día que nos diga a esa persona: ¿cómo pudiste tener una conducta admirable?, le podemos decir: no es de mí, es gracias a Dios, porque Él habita en mi corazón. Aleluya. Y cuando Dios habita en nuestro corazón, Él nos mueve. Él nos hace ver y sentir su presencia. Y hermanos, cuando nosotros vivimos en el temor de Dios, hermanos, es muy difícil pecar. Es muy difícil. Es muy difícil cuando vivimos en el temor de Dios. Todo esto, hermanos, solamente lo podemos lograr a través del Espíritu Santo. Y hermanos, ¿hemos fallado? Sí, y mucho. Y muchas veces, repetidas veces. Pero hay algo importante. Cuando decidimos agradar a Dios y decirle: pero de aquí en adelante quiero hacer tu voluntad, ayúdame. Lo quiero hacer como una ofrenda para ti. Quiero honrarte a ti. Dios nos ayuda. Porque muchos de nosotros, hermanos, venimos de allá afuera, donde era muy fácil adquirir malas costumbres. Y esas malas costumbres se hicieron parte de nosotros, de nuestra vida diaria. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Cuando llegamos a Cristo y decidimos agradarle a Él y servirle, las malas costumbres se fueron eliminando. Porque cuando entra la presencia de Dios, sale lo malo, hermanos. Cuando entra, cuando se mantiene la presencia de Dios, se desecha todo lo malo. Aleluya. Le voy a leer otra cita en Lucas 1, versículos 5 y 6. Y aquí encontramos a otras personas admirables ante la gente que les conocía. Lucas, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aquí era un matrimonio. Él era un sacerdote y su esposa, dice que ellos andaban irreprensibles. Quiere decir, hermanos, que tenían cuidado de lo que hablaban. No hablaban a la ligera, tenían temor de decir una palabra que ofendiera. Hermanos, dice que andaban irreprensibles porque sabían, hermanos, que sus vidas no les pertenecían, que le pertenecían a Dios. Por lo tanto, se cuidaban. Y hermanos, esto viene a decirnos que sí se puede vivir irreprensiblemente. Si 2 personas, 3 personas que se mencionan en la Biblia pudieron tener una vida intachable, yo creo que sí se puede con la ayuda de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Basta que nosotros querramos tener una vida intachable y una vida admirable. Hermanos, cuando vamos nosotros a un mercado y vamos a comprar frutas, usted busca las frutas que no tengan daño, que no estén marchitas. Busca la perfección en esas frutas, porque va a pagar el precio, porque van a ser para usted y su familia. No se lleva lo peor, se lleva lo mejor. Y cuando le queremos dar algo a Dios, hermanos, quitemos lo que no cuesta nada, lo que todos hacen,
lo que no vale. Eso que no vale, hermanos, no se lo demos a Dios. Que nuestra vida sea una vida tan valiosa porque está cuidada en cada más mínimo detalle, como una ofrenda para nuestro Dios. Que nuestra vida la entreguemos como un aroma. Y hermanos, cuando usted abre un bote de basura, hermanos, abre el bote de basura y lo primero que sale es todo ese aroma fétido. Usted cierra el bote y el aroma sigue aquí, hasta por un rato. Algunos le ponen un perfumito y se empieza a ir el aroma. Cuando nuestra vida está alejada de Dios, abrimos la boca, hermanos, y lo que sale son palabras ofensivas e hirientes. Y ese es ese aroma desagradable. Y aunque ya las dijimos, sigue haciendo eco en el corazón de las personas que se lo mencionamos. Sigue ese mal aroma ahí. Pero cuando la vida de Dios está en nosotros, hermanos, así como usted destapa un perfume y sale un aroma agradable y quiere estar ahí en ese lugar, cuando la presencia de Dios habita en nuestra vida, de eso sale de nuestra boca. Eso se ve reflejado en nuestra vida y en nuestras acciones, el perfume de Dios. Y entonces el nombre de Dios es puesto en alto. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros queremos ser un perfume para Dios? Aleluya. Hermanos, usted le ha dicho cosas bien hermosas a mucha gente, pero ¿cuándo le hemos dicho cosas hermosas a Dios? ¿Cuándo nos hemos sorprendido de Él? ¿Cuándo hemos quedado maravillados y le hemos dicho: Señor, no me cabe en la mente lo maravilloso que eres? Quisiera tener las palabras exactas para poder engrandecer tu nombre. Pero ¿sabe qué, hermanos? Usted y yo podemos engrandecer el nombre de Dios no solo con palabras. Nuestras acciones, nuestros pensamientos son un aroma agradable a nuestro Dios. Aleluya. Cuando admiramos a una persona, la miramos con respeto y nos inspira a imitar su conducta. La admiración nos lleva a respetar a la gente y también a querer imitarle. Se dice que toda relación comienza con admiración. Esa admiración nos une a esa persona fielmente. En el matrimonio, hermanos, cuando el matrimonio todavía no se unía y solamente eran conocidos, había algo que admirábamos en la otra persona, algo que nos agradaba, algo que nos hacía sentir contentos, felices, y esa admiración nos llevó a querer conocerle más. ¿Y cuántos de los que estamos aquí un día, hace muchísimos años, fuimos sorprendidos con el amor de Dios y empezamos a admirarle y a admirarle y a querer conocerlo más y a querer conocerlo más? Tanto, hermanos, nos dejó cautivados que no queremos vivir sin Él. Estamos tan enamorados de Dios que decimos: prefiero morirme antes de dejar a Cristo. Prefiero quedarme aquí antes de volver atrás, porque hemos conocido a Dios. Quien no conoce a Dios no le puede admirar. Quien no sabe cómo es Él, quién es Él y cuánto nos ama, no podemos admirarlo, mucho menos queremos imitarlo. Así es que todo comienza admirando a Dios. Y hermanos, yo le digo algo. ¿Sabía usted, hermanos, todo lo que vemos en el cielo, todas las galaxias, es algo tan insignificante en el universo? Y usted y yo alcanzamos a ver el cielo y decimos: es enorme. Es más, si se viera, hermanos, del planeta Tierra hacia arriba, se ve enorme. Pero somos una pequeña parte en el universo, en el maravilloso universo de Dios. Hermanos, eso debería de admirarnos. ¿Cómo tenemos vida? ¿Cómo podemos hacer una vida en esta tierra siendo tan pequeños y tan insignificantes? ¿Alguna vez usted ha observado a las hormigas? Yo las he observado, hermanos. Y las he visto que trabajan, que llevan su comida a su lugar donde ellas viven. Pero también un día las descubrí como que se saludaban entre ellas así. Viene una hilera aquí y otra acá, se detienen y se van. Y así. No sé si se están comunicando, no sé qué pasa, ¿verdad? Pero ellas tienen una vida. Recogen, hermanos, en el verano para el invierno. Y yo digo, ¿de qué tamaño es el cerebro de las hormigas? Pero piensan, hermanos, actúan.
Dice que pueden cargar 10 veces el peso de su tamaño. Hermanos, ¿quién hizo una hormiga? El ser admirable. Hermanos, y si usted puede ver a los grandes animales marinos en el mar, que de verdad, hermanos, verlos nos causa respeto. Hermanos, y viven en unas profundidades tremendas. El mismo Dios que hizo a la hormiga, hizo a ese monstruo marino en el mar. Ese ser admirable nos creó a nosotros. Pero sabe que de toda la creación, solamente puso su esencia en el ser humano y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Usted y yo, hermanos, usted y yo no somos un animalito de la creación. Hermanos, jamás se baje ese nivel. Usted y yo tenemos la esencia del Dios vivo. Por eso tenemos que cuidar lo que hacemos y lo que hablamos, porque representamos al Dios vivo. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Perdón. Le voy a pedir a que busquen su Biblia en Filipenses 2. Y vamos a encontrar, hermanos, una parte importante de lo que Dios pide de nosotros. Filipenses capítulo 2, verso 13 al 15. Amén. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Perdón. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí Dios es muy directo en el libro de Filipenses y nos dice: yo quiero que tu vida sea una luz en medio de un mundo de tinieblas. Quizás el que está a tu lado le gusta estafar a la gente, tú no la estafes. Quizás el que está al lado de ti le gusta mentir, tú no mientas. Quizás el que está al lado de ti le gusta ofender con malas palabras a la gente, no lo hagas. Quizás el que está al lado de ti le gusta ser rebelde con sus padres, no lo seas. Quizás el que está contigo tiene mucho y no le gusta compartir, tú comparte. Hermanos, todo esto, hermanos, yo lo estoy parafraseando, pero lo que dice la palabra de Dios, un hijo de Dios debe vivir irreprensible. Hermanos, si nos ponemos a pensar en nuestro diario vivir, caeríamos aquí y diríamos: no, pues me rindo. No, yo no puedo ser irreprensible. No, hermana, apenas salgo y ya se me están saliendo las malas palabras. Le voy a decir por qué, hermanos. Porque nuestra vida está llena de eso. Sacamos lo que tenemos adentro. Jamás nadie puede dar lo que no tiene. Pero si está lleno de Dios, ¿qué va a salir, hermanos? Si nuestra vida está llena de Dios, va a salir el amor de Dios, la misericordia de Dios, la verdad de Dios, la humildad de Dios, la grandeza de Dios. Hermanos, si Dios está aquí, es lo lógico que va a salir de nuestra vida. Por eso es necesario, hermanos, que nuestra vida comience a admirar a Dios y a conocerle y a llenarnos de su presencia y de su palabra. ¿No le ha pasado, hermanos, que cuando usted quiere hablar de Dios con algunas personas dicen: ya vas a empezar a hablar de la Biblia? Cállate. A mí no me digas nada de la Biblia. Porque la palabra de Dios hiere el corazón que está lejos de Dios. Hiere, ofende, confronta. Y entonces dice: no me hables de Dios. Pero alguien que conoce a Dios y le hablan de Dios dice: háblame más de Dios. Quiero saber más de Dios. Me encanta cuando están hablando de Dios, porque están en la misma sintonía de la presencia de Dios. Y hermanos, ¿qué pasaría? Vamos a poner un ejemplo. Es un ejemplo muy vago. Dios viene, baja y entra a nuestra sala de la casa.
y dice: apaguen el televisor y apaguen los celulares. Quiero hablar con ustedes. ¿Qué le diríamos? Ay, Dios, se te ocurrió a esta hora cuando está mi programa favorito. ¿Se te ocurrió ahorita cuando estoy hablando con mi mejor amiga? ¿Se te ocurrió ahorita? ¿Qué le diríamos al Señor, hermanos? ¿Accederíamos, hermanos, a dejar todo por escucharlo a Él? Él todos los días nos quiere hablar, todos. Y a veces en la madrugada va y nos despierta. No sé si a usted le ha pasado, pero se te va el sueño así. Y dices: ¿ahora qué pasa? Y el Señor es el que nos fue a despertar. Quiero que me platiques algo. Quiero hablar contigo. Tengo una encomienda para ti. Hay alguien que está muy necesitado y necesitas clamar para ti, para ti. Hermanos, cuando estamos en la sintonía de Dios, eso es lo que sale, no puede salir otra cosa. Y hermanos, si usted y yo somos de las personas que tenemos a nuestro alrededor mucha gente que habla de todos y mal, usted y yo tenemos que marcar la diferencia de hablar bien. Y a veces cuesta, hermanos, porque esa persona de la que están hablando también nos hizo un daño a nosotros y tenemos mucha tela de qué cortar. Y podemos decir muchas cosas, pero Dios nos dice: sé irreprensible. Cierra la boca, y si no puedes, retírate. Y si puedes, di algo bueno de esa persona. Sí, es así, 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 pero también hace esto bueno. Pero también es admirable en esto, en lo otro. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros, hermanos, hemos hablado bien de alguien? Nuestras palabras son admirables al hablar bien de alguien. Y si hoy pusiéramos en una balanza las palabras que decimos de los demás, ¿cuánto peso cargaría, hermanos, las palabras admirables? ¿Y cuántas las palabras, hermanos, reprochables? Si hiciéramos un análisis de lo que hablamos acerca de nuestros padres, del 1 al 10, ¿cuántas son palabras de admiración? Si no comenzamos a admirar las cosas buenas de la gente, difícilmente vamos a admirar a Dios, difícilmente, porque a Él ni lo vemos, ni lo conocemos en vivo. Solo conocemos su palabra y lo que hemos escuchado de otras personas, pero no lo hemos visto. ¿Cómo podríamos admirar a Dios si no admiramos a la gente que está cerca de nosotros? Todos los seres humanos tienen el sello de Dios y tienen cualidades. Todos, hermanos, todos. Aún la persona que más le cae mal a usted tiene cualidades porque tiene el sello de Dios. Y hermanos, como seres admirables que Dios pide que seamos, tenemos que hablar bien de los demás. Y tenemos que repetirlo y tenemos que decir: esta persona es excelente en este trabajo. Y aplaudirle lo que hace esa persona bien. Y no vamos a poner nuestra mirada en lo que hace mal, porque inmediatamente Dios cambia su mirada hacia nosotros y empezamos a ver todo lo que hacemos mal nosotros. Para ser personas admirables, primero debemos admirar a los demás. Aleluya. En nuestra relación con Dios hemos dejado de admirarlo. Y la palabra de Dios nos habla de que nuestra vida debe ser luz en medio de las tinieblas. En otras palabras, debemos ser personas admirables, sobresalientes, destacadas, mostrando la luz de Cristo para así darlo a conocer. Hermanos, ¿cuántas personas le conocen a usted porque usted es una persona honrada? Así haya un billete de $1,000 mal puesto, ahí se va a quedar ese billete porque no me corresponde, porque no es mío. ¿Cuántas personas de nosotros en nuestro trabajo nos dicen: qué bien haces tu trabajo? Eres el mejor empleado, la mejor empleada. Excelente, excelente. Eres de los que llegan primero, se va al final. Eres de los que cuando trabaja todo lo deja en su orden, no deja tiradas las cosas. Eres una persona que se lleva bien con todos los demás empleados. Mantienes la armonía, mantienes el buen sentido. Eres admirable. Eres sobresaliente. Hermanos, si Dios nos pusiera una calificación como papás, ¿saldríamos sobresalientes o reprobados? Como hijos, si nos pusiera una calificación, ¿saldríamos, hermanos, en los promedios más elevados o estaríamos reprobados? Hermanos, en el diario vivir tenemos que buscar ser excelentes, ser admirables.
en el diario vivir, hermanos, en las cosas más pequeñas. A veces, hermanos, vamos en la combi y nos piden de favor que pasemos el pasaje. Y hermanos, mucha gente se hace la dormida para que no haga el favor. O se le queda viendo así, se voltea, porque le cuesta hacer trabajo hacer un favor, hermanos. Pero cuando usted, hermano, esté ahí, dígale con mucho gusto y agarre la moneda y dígale, por favor, le pasan el pasaje. Sea admirable, hermanos, a donde vaya. Con el Señor que le tira la basura, dele las gracias. Admirables en todo, en los pequeños detalles, en los grandes detalles. Y hermano, y una persona que es admirable sabe agradecer. Sabe agradecer. Se da cuenta de que lo que tiene, lo que es recibido, no lo merece. Por eso dice gracias. No merezco lo que haces. Lo que me das no lo merezco, pero gracias por lo que tú me das. Pero una persona que no es admirable, hermanos, cree que se lo merece todo. Y se da la media vuelta, te hace el favor y ni siquiera lo volteas a ver. Hermanos, aquí en la iglesia, ¿cuántas personas, hermanos, dejan su lugar por cedernos su lugar y que nosotros nos sentemos? Y ni siquiera volteamos a decirle, hermana, gracias. Una persona admirable es una persona que tiene pequeños detalles. Hasta en lo más pequeñito se fija. Para bien, hermanos, no para mal. En lo más pequeño, hermanos, y exalta a las personas. Si usted quiere ser una persona admirable, exalte a la gente que está a su alrededor, pero no lo haga falsamente. No diga, pues aquí están todos, ahorita voy a hablar bien de fulano, para que todos vean que yo lo hago. No, hermano, en lo secreto, donde nadie le ve, donde solo los ojos de Dios nos miran. Aleluya. Una persona, hermanos, que destaca en su vida diaria es una persona diligente, que hoy trabaja, mañana trabaja, al siguiente día trabaja, hermanos, y tiene momentos en los que quiere rendirse, pero dice, no, yo me comprometí, yo dije que lo haría y lo voy a hacer. ¿Y cuántos de nosotros que somos padres, hermanos? Muchas veces hemos querido tirar la toalla con nuestros hijos. Hermanos, muchas. Yo creo que yo ya hice un libro. Muchas, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? El amor que le tengo a mis hijos me lleva a levantar la toalla y a ponérmela otra vez. Y vamos de nuevo. Y sí se puede. ¿Y sabe cuándo nos vamos a rendir? Nunca. Solo el día que nuestros ojos se cierren. No fue que nos rendimos, fue que Dios ya nos llevó. Hasta ese día. Pero no nos vamos a rendir. Porque somos padres admirables ante la presencia de Dios. Y hoy le quiero enseñar, hermanos, antes de que pasemos a lo siguiente, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro está hasta el final, antes de Apocalipsis. Amén. ¿Sabe por qué usamos la Biblia, hermanos? Porque una persona admirable lee la Biblia y tiene que ir a la palabra para poder tener esa conducta admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y dice de la siguiente manera: mas vosotros, nos habla a nosotros, hermanos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice aquí, ustedes ya no son un pueblo que no vale. Ustedes ya no son un pueblo corrupto. Ustedes ya no son un pueblo lleno de maldad. Ustedes son una nación santa, un real sacerdocio. Hermanos, los que han leído la Biblia saben que en el Antiguo Testamento, de las 12 tribus, solo una tribu fue elegida para servir en el tabernáculo. Quizás había otras tribus diciendo, ¿por qué no fui de la tribu de Leví? Pero ¿qué cree? De la tribu de Leví, solo los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Hermanos, yo me hubiera apuntado ahí, yo hubiera querido ser de esa familia. ¿Sabe quién viene ahí? Viene Aarón,
viene Moisés y viene María. Estos tres, de ahí nace toda, hermanos, la realeza en el sacerdocio. Y hermanos, usted y yo ahora no pertenecemos a esa realeza de levitas o de la familia de Aarón, sino del sacerdote, del sumo sacerdote que es Jesucristo. De ahí venimos, hermanos. Dele la gloria a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que un sacerdote tenía la tarea de ser intermediario entre el pueblo y Dios. Usted y yo somos intermediarios entre la gente y Dios, entre la familia y Dios, entre la iglesia y Dios. Por eso Dios dice, tú tienes que ser de una conducta admirable. ¿Y sabe para qué es esto, hermanos? Para dar a conocer su luz admirable. Todo lo que hagamos que sea honroso, que sea bueno, que sea admirable, no es para nosotros. La gloria siempre será para Dios. Aleluya. Por último, hermanos, si me ayuda a buscar Jueces, capítulo 13. Y hoy vamos a ver la vida de un hombre que fue apartado para Dios. Jueces 13. Amén. De su versículo 1 al versículo 7. Hermanos, esta historia está muy interesante. Quizás algunos conocen a este personaje porque lo han visto en las películas, porque fue un hombre el más fuerte de todos los seres humanos. Y siempre dicen Sansón y nos imaginamos al joven de cabello largo, ¿verdad? Que no pasó navaja sobre su cabello. Y así lo imaginamos, fuerte, venciendo a un gran león, después alejado, le sacaron los ojos, le cortaron el cabello y después lo vemos recuperar su fuerza para destruir a los filisteos. Pero nadie sabe, o bueno, algunos, yo creo que muchos sí saben aquí, porque leen la palabra de Dios, pero aquí hay un secreto para que este niño fuera el más fuerte de todos. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Aquí encontramos la historia de Sansón antes de nacer. Dice que su papá, su mamá no habían podido tener hijos. Se le aparece el ángel, pero no es el ángel Gabriel. No es el ángel Gabriel que da el anuncio, es el ángel de Jehová. Y dice que le dice a esta mujer: vas a tener un hijo, pero será nazareo a Dios. Nazareo significa consagrado, apartado para Dios desde su nacimiento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que las personas que tienen un destino en el servicio de Dios son apartados desde el nacimiento. No por voluntad propia, sino por voluntad de Dios, por la misericordia de Dios. Y dice que le dan la instrucción a la mamá. Le dicen a la mamá: no bebas vino, ni sidra, ni cosa inmunda. Todavía no nacía el niño, pero la mamá tenía al niño aquí adentro. Y dice: guárdate para Dios, porque esa persona que está dentro de ti hará la voluntad de Dios. Guárdate. Y hermanos, más adelante
Voy a leer lo que hizo el papá. Dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Más adelante dice, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Y la palabra admirable es su nombre. Él es admirable. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Encontramos aquí, hermanos, que las personas que Dios destinó para ser siervos, hermanos, Dios los consagra desde antes de nacer. Encontramos en la Biblia, hermanos, otro pasaje acerca de la vida de Zacarías y Elizabeth, que se encuentra en Lucas. No lo vamos a leer, ya lo hemos leído. Ahí nos habla de hombres consagrados y sin mancha alguna, que les fue otorgado ser padres de un gran hombre de Dios, Juan el Bautista. Dice la Biblia que no ha habido ni habrá otro como Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios que este niño desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Hermanos, no afuera, adentro del vientre de esta mujer. ¿Y sabe qué nos hace pensar? Que esa madre tenía una esencia admirable, donde el Espíritu Santo podría llenar a otro ser dentro de ella. Y hermanos, eso nos habla de que Dios, que es admirable, quiere gente admirable. Gente que le represente a donde quiera que vaya y a donde quiera que esté, que la gente lo pueda ver a Él, viendo sus acciones y sus actitudes. Dice así, que el ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones. Vas a tener un hijo en tu vejez. Y aquí nos habla, hermanos, de que la gente que se guarda para Dios, jamás Dios llega tarde con las respuestas a sus oraciones. ¿Está usted orando por algo, por alguien? Verá a Dios manifestarse en su vida, porque Dios se ha agradado de su vida al querer honrarlo a Él. Aleluya. Dice el nacimiento de tu hijo, le están hablando a Zacarías y a Elizabeth, el nacimiento de tu hijo traerá mucha alegría. Y hermanos, ¿se acuerdan cuando fue anunciado el niño Jesús? Y que los ángeles cantaron y dijeron, y el nacimiento de este niño traerá gozo, traerá mucho gozo sobre la tierra. Este niño, llamado Juan el Bautista, era el precursor del Señor Jesucristo. Él iba a ir abriendo camino para que pasara el Hijo de Dios. Hermanos, ustedes y yo hacemos ese trabajo. Tenemos que ir abriendo el camino para que llegue la palabra y para que esas personas sean alcanzadas por Dios. Pero dice aquí, hermanos, lo más maravilloso, que ese niño, dice, será grande ante los ojos de Dios.
Y hermanos, en el capítulo 1 de Lucas dice: no tomará vino y será lleno del Espíritu de Dios antes de nacer. Hermanos, esto parece cualquier cosa, pero no lo es. Todos aquellos que están destinados para servir deben o debemos de guardarnos para Dios. De todo, hermanos. Y el Espíritu Santo nos redarguye cuando algo está mal. El Espíritu Santo nos frena cuando algo está mal en nosotros, porque Él no quiere abandonar nuestra vida. Él quiere estar aquí y Él nos quiere usar. Y cuando nosotros le fallamos a Dios, Él se siente incómodo. Se siente incómodo y no puede estar ahí, y nos manda las señales a nosotros: corrige tu vida, porque no me quiero ir de aquí, porque yo te quiero seguir usando, porque yo quiero cumplir mi propósito en ti. Corrige tu vida. Y hoy, hermanos, quiero decirle por último, 1 de Timoteo 3, del 1 al 2. Amén. Primera de Timoteo, en su capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice aquí requisitos de los obispos. Hermanos, en esta carta, hermanos, se da la instrucción para los que anhelan servir a Dios. Esto quiere decir que no cualquiera puede ir y servir a Dios, porque Dios tiene reglas para su servicio. Tiene reglas para aquel que quiere honrar su nombre a través del servicio. Y dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice aquí, hermanos, que el que anhela, el que desea servir a Dios, debe de tener una conducta admirable. Y algo importante, hermanos, todos podemos tener una conducta admirable si decidimos vivir en la presencia de Dios todos los días. El día de hoy, hermanos, termina un año en el que quizás nuestra conducta no fue tan admirable. Quizás no nos esforzamos por agradar a Dios, por honrar a Dios, quizás. Pero comienza un año, hermanos, donde podemos tomar la decisión, y que ese sea el mayor de nuestros propósitos: vivir un día a la vez honrando a Dios. Vivir un día, no hacer planes para tantos. Hoy, el día de hoy me voy a guardar para Dios. El día de hoy voy a buscar honrarle en todo lo que haga. Y sabe una cosa, hermanos, muchos el día de hoy harán su lista de propósitos, y hay algo que pesa mucho en esa lista: quiero ganar mucho dinero. Pero dice la Biblia: ¿de qué sirve al hombre que gane todo el oro del mundo si pierde su alma? Lo mejor que usted y yo podemos anhelar para el año que comienza es vivir una vida que honre a Dios, es vivir una vida que le sirva, que le agrade. Y hermano, usted disponga su corazón. No diga, hermanos, cuando yo ya esté más firme voy a servir a Dios, cuando ya tenga mi vida en orden voy a servir a Dios, cuando ya estudie el instituto voy a servir a Dios. Hermanos, sírvale a Dios ahora, porque nadie sabe si habrá un mañana. Sírvale a Dios en su casa, sírvale a Dios en el trabajo, sírvale a Dios en la iglesia, sírvale a Dios. Es el más grande de los privilegios que un ser humano puede tener en esta tierra: servir al Dios admirable. Póngase de pie, hermanos. Yo le